Vamos a dar comienzo al segundo tramo de la actividad de hoy. Les ruego vayamos tomando asiento a sus efectos e invitar a que vayan subiendo por favor al estrado principal para integrar y formar parte del segundo panel a Graciela Villar, a Cristina Beconia y a Enrique Pintado. Qué malvado, que recuerdan cosas que no hice. Bien, damos comienzo entonces al segundo tramo, al segundo panel de la jornada de hoy, de este acto de homenaje de la Federación Uruguaya de la Salud a 50 años de la huelga general y a 40 del discurso del 1 de mayo de 1983. Y para comenzar quiero pedirle por favor que suba al presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y además integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, José Olivera, para que haga uso también de la palabra antes de darle la misma a los integrantes de este segundo panel. Buenos días, compañeras, compañeros de la hermana Federación Uruguaya de la Salud. Queremos transmitir un fraternal saludo, un fraternal abrazo en nombre del Secretariado Ejecutivo de nuestro PIT-CNT y de toda la central de trabajadoras y trabajadores del Uruguay. En verdad, a diferencia del promedio de edad del primer panel, yo debo decir que acabo de cumplir 50 años. Nací 8 días antes del golpe de Estado, un 19 de junio del año 73. Pero en verdad, escuchando a los compañeros, escuchando, como dijo alguno de los que estuvieron en el panel anterior, algunos discursos y hechos en estas últimas 48 horas, yo quiero queremos saludar a la FUTS por esta actividad, que es un acto de militancia, de reafirmación, porque estamos escuchando muchas cosas que por ahí, creo que el Pepe lo decía, en términos de revisionismo, es muy importante en términos de construcción de ciudadanía hacia futuro, dejar algunas cosas en claro. A mí me tocó estar el otro día en París. Veníamos con el compañero Jorge de estar en la OIT, representando a las trabajadoras y trabajadores uruguayos en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo. Y allí un grupo de uruguayas y uruguayos, partiendo de la organización, la asociación donde están, realizó en la Alcaldía de París un coloquio sobre la huelga general y el papel de la clase obrera organizada en la resistencia a la dictadura. Y en línea con lo que se decía aquí, yo comencé la intervención diciendo una cosa que nos parece importante, que nos parece trascendental en el marco del debate y la confrontación en términos de ideológico que hoy estamos teniendo también en torno a estos hechos. Y para ello hablaba de un historiador francés que respeto mucho, no solamente desde el punto de vista académico, sino también político por el sentido que le dio a su vida. Fue víctima del nazismo en la resistencia. Ese historiador es Marc Bloch, que junto a otro importante historiador creó una corriente historiográfica muy importante. Pero Marc Bloch decía una cosa importante: la incomprensión del presente nace fatalmente del desconocimiento del pasado. Y por lo tanto hay una orientación política e ideológica de ocultar y esconder ese pasado, no solamente en términos de revisionismo. ¿Cómo comprendemos en este presente que un presidente de la República no asista a cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se debía reconocer por parte del Estado su responsabilidad en crímenes atroces?
¿Es ingenuo, acaso, o es producto del desconocimiento una iniciativa de transformar un símbolo del terror como es el águila de Graf Spee en una paloma de la paz? ¿Es ingenuo? ¿Es ingenuo el tuit que lanzó ayer el Ministerio de Educación y Cultura en el 50 aniversario del golpe, dice el Ministerio? O sea, el Ministerio de Educación y Cultura de este país celebra el aniversario del golpe. No emitió ningún comunicado en términos de recordar el aniversario de la huelga general. Pero en ese comunicado dice: nunca más dictadura, nunca más terrorismo. Omite que hubo terrorismo de Estado. Y dice: nunca más mesianismos, como reafirmando desde el Estado, y esto es lo grave del asunto, la teoría de los demonios. Ahora, ¿saben qué, compañeras y compañeros? No es casual. Es el mismo herrerismo que en la tarde y noche del 26 de agosto no se hizo presente en la última sesión de la Cámara de Senadores cuando el golpe llegaba a concretarse. No es casual tampoco que ayer mismo, desde el Parlamento, hubiera voces de algún legislador que provienen de las filas que perpetraron el golpe de Estado y la aplicación sistemática del terrorismo de Estado, de responsables que tienen todavía secuestrada la verdad y la justicia, desconociendo el papel de la clase obrera organizada y del campo popular en la resistencia al golpe de Estado y a la dictadura. Por lo tanto, termino diciendo gracias, FUS, por este acto de militancia que no solamente tiene que ver con rendir justo homenaje a las mujeres y hombres que en el ayer nos trajeron de alguna forma hasta acá, sino por la perspectiva política hacia adelante. Salud. El agradecimiento a José Olivera, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Bueno, y ahora quiero darle paso a quienes nos acompañan en este segundo panel. Quiero darle la palabra, primero que nada, a Graciela Villar, expresa política y exiliada política. A su retorno a Uruguay, integra el Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud y participa en la mesa representativa del PIT-CNT. También lidera el proceso de creación del Hogar Estudiantil para Jóvenes del Interior y del Centro de Educación Inicial Selva Braceli. Durante el periodo 2005-2010 se desempeña como edila suplenta en la Junta Departamental de Montevideo para el sector o por el sector Asamblea Uruguay, periodo en el que promovió la creación de la primera Comisión de Equidad y Género. Además es reelecta nuevamente para el periodo 2015-2020, asume en 2017 la presidencia de la Junta Departamental de Montevideo, entre otras tantísimas actividades que ha realizado y que ha desarrollado la compañera Graciela Villar, a quien con todo gusto nuevamente le agradezco su presencia. Bueno, como siempre, es un honor estar acá compartiendo una parte de la historia en la que muchos de los presentes, y hoy faltan algunos, en particular extrañamos muchísimo la presencia de Andrés Toriani y de Cristina González, que marcaron una época, un homenaje muy especial para ambos. Pero faltan muchos y muchas, sobre todo, porque más allá de que hoy prevalecieron las presencias masculinas, tenemos que decir que éramos un gremio fundamentalmente de mujeres en aquella época, mayoritariamente, y que muchas, que otros se acordarán, está Yandinoca por ahí, pero nos acordamos de Manuela Vázquez, nos acordamos de Miriam Morales, nos acordamos de Elena Mandracho,
de Blanquita Bonilla, de tantas y tantas compañeras que nos acompañaron, Analía de Juan Lacase, que anda por ahí, y otras compañeras del interior, que fueron realmente bastiones y que tenemos que dar fe que para las mujeres no era fácil militar. A veces cuestionadas por nuestras propias compañeras, porque no era fácil integrar aquellos consejos federales que terminaban a las 2, las 3 de la mañana y que a Andrés se le había ocurrido que los negativos se paraban y los otros se sentaban porque el local de Ascamo era muy chico. Pero también es bueno decir que yo no había cumplido 15 años cuando el golpe de Estado, que los cumplí ese septiembre, y que un año después al golpe de Estado, el 10 de julio del 74, fui detenida y soy una de las adolescentes detenidas en el Hogar Yaguarón. Se cumplía el aniversario del asesinato de Walter Medina, que justamente era mi compañero del liceo 17. Una familia muy modesta que vendía diarios y me detuvieron en la curva de Maroñas en una de las tantas movilizaciones relámpago que hacíamos. Y ese proceso que reivindicaron las mujeres en el día de ayer, en el memorial de las presas políticas, donde incluyeron a quienes como adolescentes fuimos reprimidos brutalmente y con la misma vara que a los adultos, siendo jóvenes de 14, 15 y 16 años. Tanto nosotras como los compañeros del Álvaro Cortés, que también partimos a sentir en nuestro cuerpo lo que era la dictadura. Y mucho de lo que se narró acá, que tiene que ver con la vida cotidiana, con la participación minúscula, mínima, de los compañeros de mantenimiento haciendo los miguelitos, de las compañeras tisaneras o cocineras repartiendo comida para los que sabían que teníamos al compañero haciendo la huelga general y había que llevar un plato de comida, de las ollas populares que se armaran. Imagínense ustedes, trabajadores y trabajadoras de la salud, lo que era ocupar los centros de atención. En aquella época el negro Barret era el que estaba al frente del Sindicato Médico del Uruguay, un compañerazo, que hay que recordar también con mucho cariño, y que había que generar un entramado de alianzas muy fuerte, porque no había celulares. ¿Se imaginan cómo nos comunicábamos desde una ocupación en aquella época sin correr riesgo de que nos detuvieran cuando andábamos por la calle llevando materiales de un lado al otro? No sé si las nuevas generaciones lo pueden imaginar hoy. La radio Bemba circulaba. En la radio Bemba era lo que pasaba de boca en boca y por ahí muchos veteranos como yo se acuerdan de eso. Y a veces no siempre las directivas, las cosas que acordábamos llegaban de la forma en que habíamos decidido que llegaran. Pero ahí estábamos. Y el no reconocer el papel que jugó la clase obrera y los trabajadores organizados junto a la Central de Trabajadores en esa huelga general es también un principio negacionista que hoy está en los discursos y que hoy aparece. La culpa la tienen los sindicatos, esos dirigentes sindicales, esos que no le importa, y es una prédica permanente que reedita uno de los aspectos que me parece dejó el compañero Víctor Balián hoy como una preocupación. También en aquella época, mucho más allá de las propias resoluciones de la Central de Trabajadores con la respuesta de la huelga general, si aquí se diera un golpe de Estado, eran impensables para el conjunto de la sociedad uruguaya. Acá eso no va a pasar. Eso podía pasar en Argentina, eso podía pasar en Chile, pero acá eso no iba a pasar. Y acá pasó. En ese proceso, las pequeñas historias de los miles de anónimos que participaron desde su lugar, desde su casa, desde la vecina que se paró en la casa de Lebel para evitar que lo llevaran preso, desde las compañeras y vecinas de la calle Laureles que rodearon la casa de la Federación del Vidrio para evitar que se llevaran a los dirigentes de la central, pasa a ser el entramado social que le da fortaleza a las organizaciones sociales. Y pasa a ser eso porque no es solo los dirigentes
que pueden ser sustituidos, sino que pasa a ser la fortaleza de cada uno de nosotros en el lugar que está, teniendo una expresión de resistencia. ¿Ustedes se imaginan convocar a una movilización por 18 de julio donde la consigna fuera que nos reíamos? Hoy parecería la tierra de los zombies, pero era una movilización de resistencia, salir por 18 de julio y mirar al otro y reírse y sentir que el otro le devolvía la risa. Y eran miles de vecinos y de vecinas que no nos conocían, que no estaban organizados, que no integraban una organización ni política y a veces ni sindical. El ir a llevar una cometa, tal día hay una cometeada. Esos actos de resistencia dieron lugar al 80. El 80 no surgió de forma espontánea. Hubo un proceso de resistencia anónimo, mínimo, que en tu casa apareciera un boletín clandestino, que circulara la carta en aquel momento, que era uno de los organismos del Partido Comunista que circulaban, que nos juntáramos para hacer el paquete para los presos políticos y que todos los vecinos y las vecinas trajeran un paquete de yerba, que trajeran una bolsa de leche en polvo y en aquella época una bolsa de un jabón en polvo que era azul, porque los milicos en el penal entreveraban la leche en polvo con el jabón para que nuestros compañeros y compañeras no recibieran la alimentación adecuada. Esa resistencia, que es la microresistencia, en la que todos tienen un lugar protagónico, es la que sostuvo el proceso ese que hoy se niega. No pasó nada del 73 al 80, pasaron todas estas cosas. Pasaron a escuchar clandestinamente Radio Moscú, Radio Berlín, pasaron a enterarnos de lo que pasaba con los presos, de las denuncias que Ferreira Lunate generaba en la ONU, de las denuncias de familiares que salían del país, de la organización de los trabajadores y de la central trabajadora en todo el mundo. En todo el mundo, en esa diáspora de exiliados, se conformó la mesa de la central de trabajadores para juntar resistencia, para llevar las denuncias, para conseguir insumos, para que retornaran al Uruguay y se pudiera sostener a las familias que habían perdido todo. Porque una vez levantada la huelga, y si ayer vieron a las 5 en punto, que además, entre otras cosas, José Pedro Charlo, militante de esta federación, junto con Universindo, fueron quienes la armaron, vieron los comunicados de las patronales. Y las patronales combinaban a presentarse porque querían que la huelga se fuera desintegrando al pasar de los días por el temor a perder el laburo. Y no lo lograron. No lo lograron porque hubo capacidad de resistencia. Enorme capacidad de resistencia. Y me viene el Tete Gretel en el italiano. El Tete Gretel en el italiano que aparece además en la filmación, que posteriormente es un preso político nuestro, un dirigente del italiano que estaba en mantenimiento, un genio, un compañerazo, como el negro Guralta del Casmu, como Huarte el Gualuchi hablando ayer también en ese memorial de construcción. La FUS es y ha sido una fuerza que palpita con el mismo ritmo del corazón. ¿Por qué? Porque nadie como nosotros está junto a la vida y la muerte en forma permanente. Cuando empezamos a pensar en que la FUS no tenía un Varela como la educación primaria, que la FUS no se sentía como un derecho de todos y todas, empezamos a trabajar en esto que traía el FICO. En hacer una propuesta programática que considerara que la salud era un derecho para todos y todas y que tenía que ser de calidad para todos y todas. Porque en aquella época, los y las trabajadoras de la salud teníamos para nuestras familias el carné de pobre. No era parte de un derecho de los trabajadores de la salud tener a sus hijos en las instituciones privadas en las que trabajábamos. Nuestros niños y niñas se atendían en el Pereira Rosell, si tenían suerte. Y pasábamos los mismos problemas que cualquier compañero y compañera. La lucha por el salario, que era una reivindicación que siempre decíamos es un elemento que une,
también nos encontró más unidos que nunca, juntando firmas por el voto verde para derrocar. Y por ahí veo al pibe Papeleta. El pibe Papeleta es el compañero Héctor Jaume, que era un adolescente al lado de nosotros, que éramos treintañeros, imagínense. Y era el pibe Papeleta porque no dejaba papeleta sin firmar. Y por eso era el nombre que le habíamos puesto. Y hoy cuando lo vi, realmente me emocionó. Porque esta federación, que además tenía que resolver los conflictos entre los compañeros enfermeros y las compañeras enfermeras y los administrativos, que éramos los que siempre podíamos participar y que nos generaba enormes problemas, porque éramos los cajetillas nosotros los administrativos. Callate. Resolver esos conflictos, generar un instructivo de paro que permitiera mantener la asistencia o debatir por el abandono de los cargos en tiempos de conflicto, fue todo un tema crucial para esta federación. Poder resolverlo garantizando ese principio que nosotros entendíamos, el derecho a la asistencia, a la salud digna y a la participación, con la lucha que teníamos que dar en defensa de nuestros trabajos, en defensa de la represión patronal. Y recuerden ustedes que a la salida de la dictadura barrieron todas las instituciones una atrás de la otra. OMA, Valle Pasteur, La Italiana, Fraternidad, el Partido Nacional. Éramos miles y miles de hombres y mujeres que quedábamos en la calle, y una pérdida de camas para la asistencia de la población que era de carácter irrecuperable. Eso fue un proceso que fue simultáneamente a la construcción y la conformación de retomar la vida sindical en cada una de esas instituciones. Con algunas patronales, caso de la Española, absolutamente negadas a la organización sindical, con una persecución brutal, y con otras que a la restauración de la democracia tenían que reconformar sus instituciones. Tuve el privilegio de trabajar en la MIDU, Mutualista Israelita del Uruguay, fundada por la colectividad judía progresista, que se transformó en un lugar donde fuimos a recalar los exiliados, las expresas políticas, las familias de los presos políticos, y que pudimos permitir desde ahí aportar también a la federación un espacio de lucha, de reflexión y de intercambio de una ciudadanía que volvía a armarse nuevamente para reinventarse en una realidad social diferente. Por eso, compañeras y compañeros, es tan importante que partamos de la historia para poder proyectar un futuro transformador, diferente en muchas cosas, pero igual en una, en el concepto de la unidad. Fuimos y somos, o lo éramos mucho en aquella época, un gremio profundamente ideologizado. Nuestros debates y nuestras asambleas no eran para cualquiera. Sin embargo, llenábamos el Atenas, llenábamos el Palacio Peñarol, llenábamos este lugar a pesar de que salimos con muchas moneditas en aquel debate entre las 8 y las 6 horas. Nos peleábamos a morir, pero cuando estaba la resolución, todos a una como Fuente Ovejuna. Y nos echaban de un lugar y ocupábamos otro en forma simultánea, porque se dieron muchas batallas. Muchas las perdimos, otras las ganamos. Recuerden que se nos quiso imponer la reglamentación sindical y la federación salió a la calle. Y estuvimos enfrentados con los milicos allí en un plebiscito inédito que lo inauguró los compañeros de AFAE, lamentablemente. Pero fueron luchas muy fuertes que nos permitieron sopesar y no dejar de trabajar en que nuestro aporte, además de la organización y la lucha por el salario, las mejores condiciones de trabajo, el laudo, generar las condiciones para el laudo, exigirle a las patronales que la promoción tenía que ser por cursos financiados, también pensamos en que el legado era el programa que esta federación podía aportar a las clases populares. Así que esto de retomar la historia y dar un salto en el futuro tiene que ver con esto. Construiremos un futuro mejor si tomamos como base los aciertos y los errores que cometimos a lo largo de muchas décadas y que por suerte podemos intercambiar.
Así que, compañeros, muchas gracias por estar acá y por tener las ganas de escucharnos. Muchísimas gracias a vos, Graciela. Bueno, Graciela por allí hacía referencia a retomar la historia, al concepto de unidad, a ese entramado que le da fortaleza a las organizaciones sociales y también a la participación de la mujer en aquellos tiempos. Un ejemplo de ello ha sido, y es, si se me permite, Cristina Becoña, quien fuera presidenta de AFAE en el periodo 1986, durante la huelga general de la FUS y la ocupación de la española. Con todo gusto le cedo la palabra a Cristina. Buen mediodía. Hola. Bien, buenos días, compañeros. Realmente es muy emotivo estar en este lugar. Yo creo que, más allá de todos los datos que podamos relevar, que es necesario hacerlo sobre la dictadura, sobre su salida, su antes y después, hay una cosa que hay unas carreteras por donde transcurre la vida de todos nosotros que para mí es la carretera de las emociones y de los afectos. Y que me parece que esa carretera hay que reivindicarla, porque si bien se necesitó endurecerse y ser muy fuerte en periodos difíciles, no podemos dejar de reivindicar ese aspecto. Porque los que discutimos muchísimo en aquella FUS, los que teníamos discusiones ideológicas muy saladas, no sé por qué me miraba Graciela, no entendí, hoy, por ejemplo, sentimos una gran emoción de estar acá, ¿no? Y sentimos pena de que no esté Andrés, porque con él, así como con Graciela, con Cristina, con Enrique, con Álvaro Vaz, que también estuvo en las primeras historias de la federación, en aquella Profus, bueno, con el Pepe, en medio de esas discusiones desplegamos también mucho afecto, digamos. Y yo quiero ver qué podemos aportarles nosotros también de todas estas vivencias que hemos tenido. Yo creo que una de las cosas es querer mucho la herramienta sindical, plantearles eso, más allá de las diferencias ideológicas, las discusiones siempre se dan adentro, se dan dentro de la herramienta sindical. Hoy, a veces a nivel político también nos duele el que no se haya aprendido en ese sentido. Yo no digo que hay que esconder las discusiones. La discusión ideológica siempre es útil, siempre es buena, siempre nos hace crecer. ¿Por qué? Porque no puede ser desde el fanatismo de soy fan de este o del otro, que nosotros a veces caímos en esas cosas, sino que tiene que ser desde el estudio, desde la documentación, desde los datos. Esa discusión ideológica siempre nos va a hacer crecer y va a ser útil, pero tiene que ir siempre del lado del afecto por la organización sindical, por la herramienta, por la FUS, por AFAE en mi caso, por la del CASMU, IMPASA, todos los que quieran nombrar. Porque eso es, digamos, en el fondo lo que siempre nos va a salvar de cometer algunos errores que sí son imperdonables. Entonces, bueno, esa es una de las cosas a las que quería animarlos. Esta mesa no representa la proporción ideológica que tenía la FUS en aquel momento, porque ya alguien me lo quiso cobrar, pero de todas maneras representa que éramos compañeros que discutíamos mucho y alguna vez incluso con el Fogata nos hemos encontrado y también decimos, peleas eran las de antes, ¿no? Discusiones eran las de antes. Para que vean un poco que eso no te va a impedir con el paso de los años, con seguir con la militancia, estar al lado de tus pares, ¿no? Bueno, después hay otra cosa, me parece que bueno, se habló mucho de la huelga, bueno, yo
no tenía edad en ese momento para participar. Obviamente es lo que he estudiado, yo además soy profesora de historia, o sea que se ha trabajado mucho en el tema, hay nuevas cosas para leer, los invito a que lo hagan, porque la huelga tiene muchas facetas y hay muchos historiadores que han investigado en otras partes que también tenemos que reivindicar para no olvidarnos de ellas, ¿no? Hace poco se hablaba, o últimamente se está hablando mucho de una encuesta de Gallup, en donde se dice que la opinión pública en general estaba a favor de los militares, sobre todo por el descrédito de los partidos políticos. Bueno, poniendo entre muchas comillas esa veracidad de esa encuesta de Gallup, que nosotros además la tenemos una empresa en aquellos años pro dictadura además, lo que sí podemos decir, bueno, ¿qué, en el caso de que esto hubiera sido así, ¿qué podemos aprender de eso, ¿no? Y creo que es lo que aprendimos nosotros en la Federación durante mucho tiempo, que hay que estar muy cerca de la gente, que hay que estar no solo muy cerca de nuestros compañeros, sino en nuestro caso de los socios, ¿no? De los socios, afiliados, usuarios. Bueno, es discusión aparte, ahí va, de cómo los designamos, pero hay que estar muy cerca de ellos para que no solo podamos crecer con sus ideas, porque esto es un ida y vuelta, sino para que eso sea nuestro colchón de contención en los momentos más difíciles, en las huelgas duras, en las marchas, en las movilizaciones. Y bueno, y yo reivindico enormemente lo que hizo la FUSC, que seamos sinceros, no todos los sindicatos lo hacen, que es levantar la mirada más allá de las reivindicaciones inmediatas, ¿no? Levantar la mirada y decir, bueno, pero acá, ¿qué está pasando? Además de que el salario es malo, además de que la asistencia no es como querríamos, además de que faltan instrumentos de trabajo. Acá está pasando que hay una mala organización del sistema de salud. Y entonces empezamos a trabajar en eso. Y ahí también crecimos mucho. Parecían discusiones interminables, a veces parecía tiempo perdido, a veces nos íbamos, ¿para qué vine a esta reunión? Pero eso dio como resultado el Sistema Nacional Integrado de Salud, con todos sus defectos, pero un sistema que miraba integralmente el problema de la salud en este país. Y creo que es tarea de ustedes, porque nosotros ya estamos jubilados, defender el Sistema Nacional Integrado de Salud, defender que ese sistema no se siga agujereando, como se dice, con diferentes propuestas que van en contra de los principios del sistema, defender que la atención para los usuarios se cumplan los plazos, para que haya mayor acceso, para que se vaya al territorio. Bueno, eso creo que es otra enseñanza que nosotros les podemos transmitir y que la vivimos, que participamos de ella y que nos fue sumamente útil. Y bueno, entonces teníamos que hablar del 1 de mayo del 83 y yo antes les quiero recordar que hubo un 1 de mayo del 80. Ese 1 de mayo del 80 fue donde yo me integré a militar. El 1 de mayo del 80 fue algo que organizamos algunos compañeros que no nos conocíamos, tampoco nos queríamos mirar mucho ni preguntar mucho, porque cuanto menos supiéramos mejor, pero que justo ese año del 80 el gobierno había decidido pasar el 1 de mayo para el 5 de mayo, había dicho que no era el Día de los Trabajadores, sino que era la fiesta del trabajo, y por lo tanto el 1 de mayo íbamos a trabajar todos. Y bueno, con un grupo de compañeros que recuerdo así poco, pero recuerdo que había gente de AEBU, había gente de ASU, y bueno, yo creo que uno se bloquea porque justamente no quiere acordarse en determinados momentos de nada. Se organizó ese 1 de mayo del 80, acá cerquita, en la parroquia de Canelones y Minas, justamente, los padres capuchinos, ¿no? Si no me equivoco.
Ese 1 de mayo, bueno, también fue un ánimo que nos dimos cuando vimos el resultado, cuando vimos aquella parroquia llena. Se festejaba el día de San José Obrero. Esa era nuestra excusa para llamar a ese 1 de mayo. Y bueno, logramos llenar esa iglesia, todos nos mirábamos como complacidos, nos pidieron que nos abrazáramos, y bueno, y todo eso nos dio, cada pequeño acto nos daba energías para seguir, ¿no? Cuando salimos, obviamente, todo esto, toda esta zona estaba rodeada, llena de milicos, salimos mirando para abajo para que no nos identificaran, las menos fotos posibles. Y bueno, y ese 1 de mayo del 80, del cual después fuimos muchos detenidos, otros se fueron del país, yo lo quiero reivindicar porque fue un antecedente valioso. Porque, un poco como decían los compañeros, todos esos antecedentes acumulaban en la resistencia. Éramos 10, éramos 100, éramos 500, éramos 1000, pero todo acumulaba, ¿no? Bueno, ese era otro recuerdo y otro planteo que quería hacerles. En los momentos más difíciles, no piensen que todo está perdido, no piensen que no hay nada que hacer. Siempre hay algo para hacer. Pequeño, capaz que intrascendente con el paso de los años, pero que a los efectos nuestros, a los efectos de darnos fortaleza, siempre acumulan en nosotros, ¿no? Bueno, y por último llegó el 1 de mayo del 83, estábamos aprovechando la ley de asociaciones profesionales, que había sido un decreto, una ley, no sé, de 1981, también por enero del 83, con algunos compañeros, entre los que estaba así Richard Reed, gente de AEBU, estaba gente de Tabacaleros, si no me equivoco, gente de ASU, nos volvimos a convocar para ese 1 de mayo, ¿no? Ya queríamos salir de las iglesias, porque en el 80, en el 81 y en el 82 se festejó el 1 de mayo en las iglesias, y en el 83 queríamos salir de las iglesias y probar qué pasaba en la calle. Y teníamos mucho miedo, no se piensen que éramos unos así kamikazes, que vamos arriba, no, teníamos miedo. Me acuerdo que cuando salimos para el acto del 83 nos avisaron que había francotiradores en las azoteas del Palacio Legislativo. ¿Era verdad? ¿No era verdad? Fuimos igual. O sea, teníamos la valentía que nos daba haber hecho todo eso, pero teníamos también miedo, porque el miedo, ojo, que también nos protege. Así que no hay que rehusarse a tener miedo en algunas situaciones. Y bueno, y en ese 1 de mayo del 83 realmente ninguno de nosotros esperábamos que fuera con esa cantidad de gente. Mentiríamos totalmente si dijéramos que sabíamos que iba a haber 100.000 personas. No, para nada. Pero sí las hubo, ahí ya fue imparable el proceso que estábamos viviendo. Después de eso, bueno, vino la marcha de ACEP, vino el 27 de noviembre, o sea, ya después era una catarata de reuniones y todo. Y bueno, y desplegamos una militancia que fue muchas veces agotadora también, ¿no? Y creo que en ese agotamiento cometimos algunos errores, es verdad, pero ¿qué podemos decir? Los cometimos en la lucha y en pensar que estábamos haciendo lo mejor. Los cometimos honestamente, sabiendo que teníamos que sacar adelante todo un proceso, que teníamos que terminar de liquidar la dictadura, de que teníamos que fortalecer la herramienta sindical. Y bueno, y hoy por eso creo que estamos todos acá. Con muchos de los que están aquí hemos trabajado cuando nos tocó estar en el Ministerio de Salud Pública, defendiendo, creando, después aplicando el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ha sido
un inmenso placer también estar en el ministerio, estar con Daniel Olesker, que siempre nos ayudaba en la federación, estar con Miguel Fernández Galeano, bueno, y con un equipazo que había en Economía de la Salud, ¿no? Así que esto hoy es como la reivindicación de todos esos años, la reivindicación de la lucha, la reivindicación del cariño, la reivindicación de la herramienta sindical, y a eso es a que los convocamos, como hicimos nosotros. Nada más. Muchísimas gracias, Cristina, por tus palabras. Bueno, quiero invitar ahora a Enrique Pintado, dirigente sindical de AFCASMU y de la Federación Uruguaya de la Salud. Es electo diputado por Montevideo para los periodos 1995-2000, 2000-2005 y 2005-2010. En 2004 presidió la Comisión de Asuntos Internacionales. En 2007 es nombrado presidente de la Cámara de Representantes. En los comicios de octubre de 2009 es electo diputado, encabezando la lista por Montevideo. Y a partir del 1 de marzo del año 2010 asume como ministro de Transporte y Obras Públicas. En marzo de 2015 asume como senador en la lista del Senado del Frente Liber Seregni. Con todo gusto, Enrique, te cedemos la palabra. Bueno, la verdad que es la primera vez, le digo para los veteranos, que hablo después de Cristina y no tengo que rebatirle los argumentos que decía. Yo lo hacía legalmente, aunque fui acusado muchas veces de maniobrar la lista de oradores. Ustedes no crean esas versiones. Pero yo quise ordenarme porque son días de emoción, donde las fotos de lo que uno vivió se suceden unas a la otra. Y aparece la canción esa de Fito Páez, hay recuerdos que no quiero olvidar. Y entonces dije, bueno, ¿cómo hago para ordenar esa emoción, eso que recorres, esos abrazos que nos damos? Yo le agradezco a la Federación esa oportunidad de juntarnos con los compañeros. Se nombraban acá muchos y muchas. Yo quiero nombrar a Lilian Gegolanian, que fue la primera en la Secretaría de Formación de la FUS. Entonces dije, bueno, hablemos un poco de memoria, otro poco de contexto, pero no el contexto personal del que hablaba Pepe, sino del contexto general en el que estábamos, de los resultados, breve pincelada, y del aprendizaje. Yo siento que soy de la FUS antes de trabajar en la salud. Porque ahora que veía a Víctor, que era muy amigo de mi madre, que trabajaba en el CASMU, mi madre me llevaba a esas interminables e incomprensibles para un niño, pero entusiasmantes asambleas de la FUS donde se tiraban con un caño. Ahí estaba este sujeto también, el Fico Comensoro. Fico, te acuerdo que fue en febrero del 82, no en el 83, donde hicimos la asamblea en AEBU. Lo tengo registrado. Pero él para sacarse años pone el 83. Pero bueno, ahí aprendí que había una lucha, y en casa mi madre fue madre sola, criando a sus hijos. Mi hermana había nacido el 1 de mayo del 73, un 1 de mayo complicadito, se corrió mucho. Y me dijo, es inminente que si viene la huelga vamos a tener que ocupar los centros de trabajo. Mi vieja trabajaba en el Sanatorio 2 del CASMU. Hay una foto de que tiene Aurelio de sanatorio ocupado que es histórica, icónica. Y bueno, tuvimos que agarrarla para que no dejara a la bebé de 2 meses para ir a ocupar el CASMU, quería ir a ocupar. Nosotros vivíamos en Villa Felicidad, en el kilómetro 32 de la Ruta 5, y la convencimos de que lo más revolucionario es que quedarse con esa criatura, porque no podía ir a ocupar en esas condiciones. Y a cambio de eso yo me recorrí todos los durmientes
de la parada del kilómetro 30 de Villa Felicidad hasta Las Piedras, para ir como estudiante del Liceo de Las Piedras a ayudar a los obreros de Comarquen que estaban ocupando. Y lo que decía Pepe, lo que decía Fico, ocupaban, desocupaban, ocupaban. ¿Y saben quién era la primera trinchera que se ponía delante de los milicos? Me acordé cuando Pepe hacía el cuento del Level. Los vecinos y las vecinas, fundamentalmente las vecinas. Y nosotros llevábamos pan de las panaderías pobres de los barrios para darle a los trabajadores que estaban ocupando para que tuvieran para comer. Y yo creo que ahí nacen lo que después fueron los subterráneos de la libertad. Y hablamos de memoria, y hay hoy Oliver hablaba de un francés, yo voy a hablar de otro francés, hay un historiador francés, Pierre Vilar, que dice que la memoria no es registro. La memoria es una construcción, es una creación. Y hoy en el Uruguay se están desarrollando una disputa por la memoria, donde hay un objetivo central para algunos, porque la memoria que predomina será la que se cuenta después en cada uno de la sociedad y la que la sociedad asumirá como propio. Y si ustedes se han dado cuenta, hay una especial preocupación por ocultar el papel del movimiento social y por reivindicar. Yo no voy a ser tan obtuso de negar el rol central de los partidos políticos en la historia del Uruguay, pero no se entendería ni la resistencia a la dictadura, ni la salida de la dictadura sin el papel del movimiento social, ya no solo de los sindicatos, los estudiantes, los cooperativistas, el canto popular. Y nos convertimos, jóvenes, en aquel momento, en una especie de todoterreno, porque mientras organizábamos la Profus, organizábamos recitales de canto popular en Las Piedras, sacábamos la revista La Plaza, y todo se movía. Y cerraron la revista porque tuvimos la osadía en 1982 de convocar a una Asamblea Nacional de la Cultura. Y nosotros con miedo, porque el miedo era... Pero juntábamos todos los miedos, como decía Sereñi, y teníamos un coraje. Y hacíamos cosas de locos. Yo me recuerdo que no tenía la más mínima idea de lo que era un teatro, discutiendo con los artistas del Circular para ver cómo hacíamos la Asamblea Nacional de la Cultura. Y bueno, la dictadura dijo, no, nene, se acabó, clausúrese. Pero también en el CASMU yo me veo como mensajero. Yo entré en el 76, que había salido sorteado muchos años antes, juntando firmas en el 78 para abrir a CASMU con fines sociales y deportivos. ¡Qué ingenuo! Y juntamos 1.200 firmas y el interventor era el coronel Matías Vázquez, que además era presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nos llamó y nos dijo, ¿ustedes se creen que me voy a comer el camelo que acaban de hacer una asociación para fines sociales y deportivos? Córtenla acá porque los meto a todos presos. Y bueno, inteligentemente replegamos y pasamos a otra etapa. Y la resistencia fue eso, fueron, como decía Pepe y Fico, muchas resistencias, miles de resistencias. Donde se podía, se hablaba, donde se podía, se comentaba, donde se podía, se resistía. Y yo creo que es justo lo que hace la FUS, de tratar de homenajear, no a nosotros, a los héroes invisibles que hicieron posible esa resistencia. Hay que visibilizarlo, hay que mostrarlos a esos héroes. Y cuando nos tocó ocupar responsabilidad, fíjense las cosas de la vida. Era la tercera presidencia que un Frente Amplista asumía en la Cámara de Diputados, y no lo digo esto como crítica, digo cómo a veces el sistema te absorbe, y nadie le había hecho un homenaje a los sindicalistas que dirigieron la huelga general del 73. Y en el 2007 le entregamos, con la ayuda de Graciela, 200 medallas del Parlamento en homenaje a los trabajadores que hicieron la huelga general, porque sentíamos que había una disputa de la memoria.
Y le regalamos al PIT-CNT la gigantografía de Pepe Delía, esa que hoy luce con... Y después, a los pocos años, la Asamblea General vota poner una placa a iniciativa nuestra en homenaje a los oradores del 1 de mayo del 83, a 35 años. Y lo hicimos. Y parece que esas cosas no son importantes. Y saben que también son parte de la pelea por memoria. Por eso hay una ruta, nosotros dejamos todo armado y la continuó el Toto Rossi, que se llama Ramal de la 101 José Pepe Delía, que comunica la ruta 101 con la 8. Porque ahí es donde tienen que estar los nombres de nuestros héroes. Y estamos en esa pelea por la disputa de memoria. Y tenemos que hacerlo con tranquilidad, con serenidad, no para buscar un rol protagónico que no tuvimos, que tuvimos, pero no en exclusividad, sino para que se nos reconozca algunos valores. Sin huelga general no hubiera habido resistencia, pero sin 1 de mayo del 83 no hubiera habido ni Semana del Estudiante ni el Río de la Libertad. Y además, compañeros y compañeras, pusimos una plataforma que recogía 2 consignas generales, una que nos daba mucho miedo y 2 que tienen que ver con el movimiento sindical: salario y empleo, libertad y amnistía. Nadie se animaba a pedir la libertad de los presos políticos. Y fuimos los trabajadores, en plena dictadura, con todos los miedos juntos, a veces con la locura de ser joven, los que nos animamos a poner amnistía en la propia cara de la dictadura. Porque después el Río de la Libertad se llamó una democracia sin excluidos o sin exclusiones. Era la manera correcta de decirlo bien. Pero lo pusimos los trabajadores. Entonces, esos son parte de la memoria, de los nombres, de dónde veníamos, por qué luchamos, por qué nos embarcamos en esto. Y el contexto era el que decíamos, un contexto de miedo, decía Cristina, de miedos que se juntaban, un contexto de subterráneo de la libertad y un contexto de creatividad. Nosotros muchas veces inventamos cosas para que los pocos parecieran mucho. Yo no me acuerdo quién lo inventó, sé que era una desgracia la movilización que íbamos a hacer por 18. Pasábamos una vergüenza y a alguien se le ocurrió, no sé si a Graciela o a Cristina González, creo que Cristina González porque era maestra, vamos a ponernos en fila y nos pusimos 1 a 1 por el medio 18 de julio y parecíamos una enormidad. Y surtió el mismo efecto la movilización con los pocos que teníamos. Lo que decía Cristina, no nos desanimamos, inventamos sobre la marcha. Y en el Ministerio de Trabajo había un tal Malvasio, creo que era el subsecretario, y Reilly era el director de Trabajo. Los trabajadores de la FUS no teníamos reivindicaciones, no nos querían recibir como FUS porque ellos no reconocían la FUS, porque la ley de asociaciones profesionales decía que éramos de primer grado, que el segundo grado todavía no se había hecho el estatuto y bla, 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 y nosotros que si no recibía la FUS y no había Dios con que... Entonces, ¿qué inventamos? Para ello le dijimos que se reunía con cada una de las asociaciones profesionales y nosotros que se estaba reuniendo con la FUS. Y logramos el objetivo, le resolvimos algunas cosas. Y eran épocas de ensayo y error. Y de cambio generacional también. Porque éramos nuevos jóvenes que nos metíamos en la lucha acompañados de algunos compañeros como Fico y otros, pero muchos de ellos estaban catalogados, inhabilitados para hacer cualquier actividad, porque tenías categoría A, B o C. Entonces no podían auxiliarnos. Pero la FUS tuvo algunas ventajas respecto de otros gremios. Y no lo digo por soberbia, lo digo porque
en ese ensayo y error aprendimos muchas cosas. Fue muy difícil cuando se liberaron los presos políticos, la reincorporación de los compañeros que eran dirigentes antes a ocupar los lugares que habían dejado, que hoy ocupaban nuevas generaciones. Era difícil esa transición, porque derecho tenían todos. Además, nosotros en la FUSA habíamos logrado la restitución de los destituidos en el sector privado. Y lo logramos porque tuvimos dirigentes del pasado que tuvieron una grandeza de la Gran Siete. Me acuerdo uno. ¿Te acordás vos de la lista 4? Sergio Martínez. Sergio era el candidato natural para encabezar la lista nuestra y él dijo unas cosas que le sirvieron a las otras generaciones. Esta gente que está acá, que usted dirige, no es la que yo dejé. Así que yo no acepto ningún lugar en la lista que no sea más abajo que el tercer lugar. Y eso fue una gran enseñanza, porque en otros gremios fue muy dura, porque vino la sustitución casi que sin anestesia de las nuevas generaciones y trajo algunas dificultades. Y discutíamos mucho, sí, discutíamos mucho, pero tuvimos excelentes resultados. Las 6 horas... Y salimos con mejoras. Para ustedes, veo gente del interior, el laudo nacional parece que siempre estuvo, y no estaba. Porque la FUS que estaba antes de la huelga general no tenía el laudo nacional. El laudo era para Montevideo y cada uno del interior tenía su propio laudo. Y unificamos el laudo nacional. Miles de personas trabajando y estudiando sobre las categorías del sector, discutiendo enfervorizadamente y muchas patronales del interior llorando la milonga porque adecuar el laudo a los salarios nacionales les significó muchísimas pérdidas económicas. Pérdidas no, mucha inversión o la devolución de lo que no habían puesto antes. Y por lo tanto, sé que nosotros y otros más, nos hemos ganado el odio de por vida de todos esos que tuvieron que poner peso sobre peso. Pero el laudo nacional significó también que tuviéramos la posibilidad de tener a los Ramón Ruiz en Comepa Paysandú. Bueno, en los archivos estos que salieron, yo no me acordaba dónde habíamos hecho la primera reunión del interior, la habíamos hecho en Las Piedras, increíble. Y ahí empezamos a levantar el tema del interior. Y sí, fue una época de resultados y de otra cosa importantísima, el poder del silencio. El 1 de mayo, la voz más fuerte, más atronadora por la libertad, fue cuando se hizo un minuto de silencio en homenaje a los que habían caído. Me temblaron las piernas. Yo estaba en el estrado increíblemente, un gremio de mujeres, los que subimos al estrado somos Federico Umensoro, el Perro Suárez, que era el único dirigente del Partido Colorado sindical que teníamos, Álvaro Vaz y yo. Ni una mujer. Ni una mujer. No, pero yo me doy cuenta ahora, en aquel momento parecía lo más natural. Y no era porque no militaran, pero nos elegían a nosotros, esas cosas de cambio de mentalidad. Pero ese silencio sonó fuerte como suena cada 20 de mayo. Son silencios que llaman, que remueven. Y dentro de los aprendizajes, compañeros, fue que no nos enamoremos de las medidas de lucha. Los que nos tenemos que enamorar es de los objetivos. Cada generación tiene su contexto, tiene su forma de relacionarse. Hoy, un discurso como el que hicieron Andrés, Richard Rí, Siganda, Seco, Carlitos Pereira, que duró como 4 horas, no se lo fuma nadie. Y página por página. Y lo que costó la discusión de ese documento. Y me acuerdo que teníamos una guerra brutal con Andrés
por la discusión de cada palabra, entre los de la FUS y los de AEBU. Hasta que un día, creo que lo puedo decir, estábamos en la clandestinidad del Colorado Pombo, nos reúne porque resulta que todos pertenecíamos al mismo partido y no lo sabíamos. Y por una puerta salimos Andrés y yo, y por otra puerta sale Siganda. ¿Y vos qué haces acá? ¿Y qué haces acá vos? Yo soy comunista, yo también. Y ahí nos dimos cuenta que los de AEBU no eran tan pequeños burgueses reformistas y que nosotros no éramos tan vanguardia del proletariado y solucionamos el documento del 1 de mayo, que después duró horas. Pero hoy es imposible. Ya la gente no tolera un mensaje de WhatsApp mayor a 3 minutos. Cuando tiene 3 minutos le pones en 2 para que vaya medio rápido. Entonces cada generación se tiene que adaptar al lugar en que está. Y lo importante era lo que decía Graciela, lo que decía Cristina, lo que dijo Pepe, lo que dijo Fico, lo que decía Víctor. ¿Dónde está la mayoría de la gente? Y cómo la podemos convocar y enamorar en cada causa. No repitiendo cosas, lo único que hay que repetir son los objetivos. Y entonces, para terminar, nosotros éramos continuidad y renovación. Nos quisieron instalar una discusión de afuera si era PIT o CNT y éramos todos lo mismo. Solo que esa discusión reflejaba lo que Fico decía. ¿Qué hacemos? ¿Ocupamos los espacios de legalidad o no los ocupamos? Y sí, había que ocuparlos porque era la mejor manera de tomar en contacto con la gente. Y otra discusión que tuvimos que fue de horas de ese plenario intersindical. Imagínense ustedes la central con todos los sindicatos de base reunidos en un lugar solo discutiendo. Era dónde iban los políticos el 1 de mayo. Y uno estaba en la discusión, hablaba uno, los políticos están arriba, del estrado. Venías al rato, los políticos están abajo. Los políticos están arriba, los políticos están abajo, hasta que al final se votó. Y por suerte, los pusimos en la platea y no en el estrado. No porque tuviéramos nada contra los partidos, sino porque era el derecho que hoy nos permite reivindicar que el movimiento sindical, junto con otros, tuvo una centralidad y un papel protagónico en la reivindicación y en la conquista de la libertad, que fue el primer resultado que obtuvimos, que fue la vuelta a la democracia, que se hizo sobre el lomo de los que estuvieron presos, desaparecidos, torturados y de los que seguimos con la bandera. Decía Cristina, yo lo quiero recordar, nos lo tenemos que decir todos los días. Por suerte acá hay mucha gente que no conozco. Eso quiere decir que la FUS está viva, que así como nosotros éramos nuevos, pero tomábamos las banderas de nuestra historia porque no renegamos de ellas, las cargamos y le agregamos nuestra historia, hay nuevas generaciones que también cargarán sus banderas, pero sin renegar de las banderas que vienen del pasado. No para autocomplacernos, sino para aprender de lo que hicimos mal y para continuar con lo que hicimos bien. Pero la unidad es fundamental. Los enemigos nunca están entre los trabajadores, jamás, por más posiciones divergentes que tengamos. Si tenemos una discusión muy fuerte con algún compañero, termina la asamblea, la reunión, invitémoslo a tomar algo, con hielo o sin hielo, pero invitémoslo a tomar algo porque es un compañero nuestro que está pensando que lo mejor para los trabajadores, aunque no piense como nosotros. No están los enemigos entre nosotros. Hay afuera muchos enemigos por los que tenemos que entretenernos, pero no adentro de nuestras filas. Y en esa continuidad, en esa renovación que éramos, en esa misma historia y ese nuevo futuro que dejamos, yo creo que una clave, antes teníamos miedo de decir esta palabra. Hablar de afecto
Era medio, si eras varoncito, en aquellos tiempos de prejuicio te miraban de costado. Pero compañeros, nos tenemos que tener mucho afecto. La lucha, si no hay cariño, si no hay afecto entre los compañeros, habrá unidad, pero es una unidad que va a durar poco. Hay que quererse mucho para enfrentar los desafíos del futuro y para que esa unidad sea sólida. Para hacer las locuras que hicieron mis queridos compañeros de la salud cuando terminamos en ASCAM una asamblea enorme. Andrés se fue y los que nos quedábamos charloteando la pagamos, vino la cana y empezaron vos, llevaron como a 120, Álvaro Bá, Fico Comensoro, Cristina González, que era una presa política, nosotros teníamos miedo, recién salida de la cárcel, y muchos más. Y compañeros que se ofrecían a ir presos. No, vení, quédate ahí. Y organizaron con toda la dirección sindical descabellada, organizaron la ocupación de todos los lugares de trabajo. Hay que tener mucho amor para hacer eso. Y yo me casaba al otro día y estaba preso. Y venía Víctor Bayán por los Colorados, y venían los blancos de la convención, y Araujo en CX30 reclamaba nuestra libertad. Los milicos nos llevaban a los 5, que era Federico, Vaz, y no me acuerdo dos más quiénes eran, que nos subían, nos bajaban, nos subían, nos bajaban. Después nos pusieron atrás, solos, separados del resto, y comentaban entre ellos: estos son los peligrosos, estos son los que... ¿no? Como que nos iban a liquidar, ¿no? Y me acuerdo que uno me dice, así que te ibas a casar. Le digo, bueno, gracias a ustedes, me salvaron. Tengo el pretexto ideal para mi suegra, estoy preso, no me puedo casar. Pero son tan hijos de la madre que me soltaron para que me casara. ¿Y saben en qué se transformó el casamiento? Un casamiento particular, porque mi mujer se casó por iglesia, yo no. Y yo tenía un papelito blanco en el saco y los compañeros pensaban que yo iba a hacer un discurso. Fue una multitudinaria asamblea donde los compañeros de la cocina del Casmo prepararon las tortas, los sándwiches, todo a costo del Casmo, ¿no? Que le estoy eternamente agradecido por esa fiesta. Hicimos un casamiento que era a la vez una reivindicación de la lucha de los trabajadores y una exitosa ocupación que logró la liberación de todos nosotros. Pero para hacer eso, para jugarse el pellejo por otro, tenés que quererlo mucho, porque si no, no vale. Y eso es lo que no debemos perder. Unidad sobre la base de la discusión fuerte, de las diferencias, como no, aprender que el otro puede tener algo de razón, pero querernos mucho, que eso es lo que vale. Gracias, Federación, por darme esta oportunidad. Muchas gracias. Les pido que redoblemos un poco más el aplauso para nuestros panelistas y también el agradecimiento para todos y para todas ellas. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Estamos llegando al final de esta inmensa jornada de encuentro y recordación y también de esa unidad a la que hacía referencia Enrique, pero en el marco de esta inmensa jornada queremos tener un pequeño reconocimiento y para ello invito al secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, a que suba una vez más, ojo no te caigas, para entregar un pequeño reconocimiento, bueno, a Cristina, ya los estaremos haciendo subir. Para que no estemos todos aquí arriba, para Cristina, y les vamos entregando de a uno. Y sí, mientras tanto voy invitando también a Federico Gomenzoro, a José Bayardi y a Gastón Grisoni que también suban para recibir este pequeño reconocimiento.
Antes que ustedes se retiren, quiero retomar la memoria porque no lo mencionamos. Entre los tantos desaparecidos que todavía seguimos buscando, hay una compañera enfermera del CASMU, Aida Sainz, que todavía sabemos dónde está. Bueno, no hay mucho más para agregar, solamente el agradecimiento a todas y todos y que tengan una buena jornada. Gracias.